Buenas tardes, mi nombre es Gerle Auralicet Flores Mesa, estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander, modalidad distancia. Eh, Mi grupo está conformado por Kevin Alonso Parada Gómez y mi persona quien les habla. Vamos a hablar acerca de la resistencia bacteriana, un desafío para la salud global. Como dato curioso, según la OMS, cada año más de 1 millón de personas mueren a causa de estas infecciones bacterianas. Pues una cifra que es grande, entonces es un desafío tanto para nosotros como para los farmacéuticos promover como la educación al paciente. Entonces acá le tenemos una imagen como abrebocas al tema sobre la resistencia bacteriana. Entonces, esta imagen es como para incitar a todos, pues me refiero a farmacéuticos, área de la salud, no dejes que pierdan el poder. Úsalos solo cuando sean realmente necesarios y siempre bajo indicación médica, pues esto ayuda a prevenir las bacterias que desarrollen resistencia bacteriana. Entonces vamos a presentar ahora la problemática que ocasiona pues la resistencia bacteriana, que se va a tratar nuestro trabajo de investigación. Entonces, la resistencia bacteriana es un fenómeno que alarmamente en la salud pública mundial. Esto se refiere a que las bacterias puedan resistir a los antibióticos. Entonces, pues este problema indica, implica el tratamiento de infecciones comunes y está estrechamente relacionado con el uso inadecuado de estos medicamentos. Una práctica que se ha aumentado debido a la automedicación y la falta de información adecuada por parte del personal farmacéutico. Entonces, ahora como una cifra de la OMS, dice, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, este se estima que la resistencia bacteriana podría causar hasta 10 millones de muertes anuales para el 2050 si no se implementan medidas urgentes para frenar su avance. Entonces, como esta organización nos dejó claramente, entonces, pues, si nosotros, los farmacéuticos o tecnólogos de regencia en farmacia, no nos ponemos las pilas y promovemos el uso correcto o la dispensación o que se le dé al cliente la información necesaria o informarlo de manera adecuada, que él se vaya con la información, entonces no se va a frenar esta problemática. El objetivo de esta investigación es identificar las posibles prácticas de los pacientes al adquirir y usar antibióticos, evaluar la calidad de la información que reciben y cómo estas prácticas inciden en el aumento de la resistencia bacteriana. También contamos con su desarrollo. ¿Qué es la resistencia bacteriana? Esta es la capacidad de las bacterias de sobrevivir a las afecciones o efectos de los antibióticos o biocidas que se utilizan para eliminarlos o controlarlos. La resistencia bacteriana ocurre cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de antibióticos, desarrollando mecanismos que les permiten sobrevivir y multiplicarse a pesar de la presencia de estos fármacos. Entonces tenemos como acá un signo alarmante. Entonces, la resistencia bacteriana no solo prolonga las infecciones, sino que también incrementa la morbilidad y la mortalidad. Entonces, hay que tener cuidado con el uso de estos medicamentos, que pues hay que tener en cuenta sus indicaciones para poder pues utilizarlos.
Entonces, hablando sobre las bacterias, primeramente en nuestro organismo tenemos lo que es nuestra flora intestinal. Se dice que estas células o estas bacterias o microorganismos son 10 veces más que las células que tenemos en, pues, en todo nuestro organismo. Entonces, una cifra grande. Estas pues ayudan a lo que son, defienden nuestro organismo, haciendo frente pues a bacterias que nos hacen daño. Entonces, y también pues a virus, asegura el correcto funcionamiento de nuestro sistema digestivo y por último colabora en la producción de vitaminas y la correcta absorción de minerales. Entonces hay que tener en cuenta esta cuestión porque si utilizamos los antibióticos indebidamente, pues disminuimos el número de esta flora intestinal que pues tiene muchos beneficios. Pues algunos de los riesgos o alguno de los defectos pues sería causar pues diarrea. Entre estas bacterias más comunes pues tenemos lo que son que causan infecciones pues las más comunes, la Escherichia coli, la Staphylococcus aureus y por último tenemos la Helicobacter pylori. Estas son responsables de infecciones digestivas, urinarias, cutáneas y pues si no se tiene en cuenta el uso de pues, los antibióticos, ayudan el crecimiento de estas bacterias. Acá tenemos, vamos a dar la introducción a la problemática y tenemos una imagen que, pues, si no tratamos bien, pues, el uso de los antibióticos, va a ocurrir esto, lo que está en esta imagen, que pues lo que vemos es las bacterias están gobernando y pues se han incrementado y los medicamentos están huyendo de ellas. ¿Por qué? Porque en un futuro se tiene en cuenta que si no se tienen estas recomendaciones, pues las bacterias van a causar resistencia a los antibióticos que conocemos hoy en día. Entonces, es responsabilidad de todos proteger la eficacia de los antibióticos. Problemática del mal uso de los antibióticos. Uno de los principales factores que impulsan la resistencia bacteriana es la automedicación, es decir, el uso de antibióticos sin una receta médica o prescripción. Según encuestas realizadas, un número significativo de personas se ha reportado en haber tomado o consumido antibióticos sin prescripción, especialmente en casos de infecciones respiratorias y urinarias. Además, muchos pacientes no reciben información clara sobre cómo y cuándo tomar los antibióticos ni sobre la importancia de completar el tratamiento, incluso si se sienten mejor. Eso revela una brecha crítica en la educación farmacéutica. Efectos del uso inadecuado de los antibióticos. Contamos con dos niveles, nivel individual y nivel global. El nivel individual se observan recurrencias de infecciones, aumentos de hospitalizaciones y aparición de infecciones secundarias difíciles de tratar. Ya en el nivel global, la resistencia bacteriana incrementa la necesidad de desarrollar nuevos antibióticos, aunque este proceso es lento y costoso. Los tratamientos con antibióticos más potentes suelen ser más caros todavía. Cifras y datos relevantes. Según la OPS, Organización Panamericana de la Salud, la resistencia bacteriana causa más de 700.000 muertos anuales en todo el mundo, cifras que podrían aumentar considerablemente sin intervenciones adecuadas.
En Latinoamérica, más del 50% de los pacientes no cumplen sus tratamientos con antibióticos y más del 60% adquieren medicamentos sin receta. Ahora vamos a hablar sobre el GLAS. El GLAS es como una plataforma que tiene la OMS para recopilar todos estos datos sobre la resistencia bacteriana. Es algo positivo y bueno a la vez. Entonces, la OMS ha establecido este sistema para recopilar datos sobre la relevancia de bacterias resistentes en diferentes países. El GLASS permite compartir información crítica que ayuda a formar políticas efectivas y responder rápidamente a brotes de infecciones resistentes. Entonces tenemos un objetivo claro acá, que es analizar e intercambiar datos sobre la resistencia bacteriana a los microbianos. Acá obtenemos información también sobre la RAM, sobre las reacciones adversas a estos medicamentos y pues también el uso adecuado de los antimicrobianos. Acá tenemos unas estrategias globales que ha implementado pues la OMS para combatir esta problemática. Entonces, la primera sería implementar medios de higiene y prevención para reducir infecciones, lo cual a su vez disminuye la necesidad de antibióticos. La segunda sería intervenir en el desarrollo de nuevos fármacos y en sistemas de vigilancia para monitorear el uso y la resistencia de los antimicrobianos. La tercera estrategia sería aumentar el conocimiento sobre la resistencia bacteriana a los microbianos entre profesionales de la salud y el público en general. La cuarta estrategia sería promover y financiar investigaciones sobre el uso de antibióticos, métodos de diagnóstico y vacunas. Y por último, pues fomentar el uso adecuado y responsable de los antibióticos en la salud humana y animal. Entonces, si nos fijamos muy bien, estas estrategias pues nos ayudan a combatir esta problemática, que pues, están bien planteadas y son muy eficaces. Y nosotros como personales de la salud tenemos que aplicarlas adecuadamente. Acá, pues, este es el cuestionario. Entonces, nuestro tema es la resistencia bacteriana, un desafío para la salud global. Y pues acá está nuestro objetivo, acá está pues nuestras preguntas. Comenzamos con el género. Con la edad, el nivel socioeconómico, esto se le aplicó a 90 personas. Entonces, esta fue la investigación que hicimos sobre la resistencia bacteriana. No tan solo la resistencia bacteriana, sino la correcta dispensación de estos medicamentos y pues cómo se desechan también, porque es muy importante. Entonces, acá está otra pregunta: ¿con qué frecuencia se presentan infecciones? ¿Qué tipo de infecciones suele tener con mayor frecuencia? ¿Acostumbra a tomar antibióticos sin prescripción médica? Y entre otras tenemos también cuando adquiere un antibiótico en la farmacia le proporcionan la información necesaria. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ahora pues vamos a hacer un análisis estadístico pues de los gráficos y pues de acuerdo a la encuesta y a las preguntas que hicimos. Entonces, nuestro enfoque está relacionado con la resistencia bacteriana, es un desafío crítico para la salud pública mundial y tenemos como un objetivo claro, pues nos planteamos el mal uso y abuso de los antibióticos han acelerado este problema, incrementando las infecciones difíciles de tratar y disminuyendo la efectividad de los tratamientos. Representación por edades sobre la resistencia bacteriana, un desafío para la salud global. Objetivo.
el objetivo de nosotros es identificar cómo los pacientes están utilizando los antibióticos, centrándose en el desafío que presenta la automedicación y la falta de información adecuada. Se pretende conocer las prácticas que siguen las personas al adquirir estos medicamentos, la calidad de la educación que reciben sobre su uso y su eliminación responsable. Y estos factores también influyen mucho en el aumento de la resistencia bacteriana. Planteamiento de la problemática 1. El primer ejercicio nos muestra lo siguiente. Los siguientes datos son las edades de 90 personas encuestadas sobre la resistencia bacteriana, siendo un desafío para la salud global. Entonces acá tenemos edades muy variadas, de 13, 15, 18 hasta llegar hasta 74 años. Entonces vamos a ver cómo hacemos la distribución de frecuencia. Para el planteamiento de este problema, para hacer la distribución de frecuencias de estas edades, tenemos que calcular tres valores, lo que son rango, intervalo y ancho del intervalo. Entonces vamos primero con el rango, también pues se llama amplitud. Eso se calcula dato mayor menos dato menor. Nuestro dato mayor era 74 y nuestro dato menor era 13. Entonces estos se restan y forman 61. Entonces esta es nuestro amplitud o rango. Segundo, calculamos el intervalo. El intervalo se calcula referente pues a la fórmula 1 más 3.3.22 logaritmo de n. En este caso, n sería 90 porque fueron el número total de las personas que serían la muestra. Pusimos esto en la calculadora y nos dio 7.492. Esto pues debe aproximarse al número más cercano. Entonces el intervalo nos dio 8. Y luego, para finalizar, calculamos lo que es el ancho del intervalo. Ese se calcula amplitud más número de intervalos. Entonces sería A dividido en K. Entonces A nos dio que era 61. Acá tenemos que era 74, dato mayor, menos dato menor, 3. Dividido en el intervalo o número de intervalos, que ya lo sacamos anteriormente, era 8. Esto nos dio 7.63, a lo cual pues se debe aproximar al número más cercano, que sería 8. Acá pues está la distribución de frecuencia representada de las edades. Eh, Acá muestra pues las 90 personas que nos encuestamos para hacer esta investigación. Como vemos, de 13 a 21 años tenemos una pequeña NI, una pequeña cantidad de la muestra que es 29. De 21 a 29 años tenemos 19. De 29 a 37 tenemos 17. De 37 a 45 tenemos 12. De 45 a 53 tenemos 3. De 53 a 61, 4. De 61 a 69, 1. Y de 69 a 67, una persona también. En este calculamos lo que era pues Y. Ese se calcula al límite interior, inferior del intervalo, que sería en este caso, por ejemplo, el 13, más límite superior del intervalo, que sería 21. Estos se suman y se dividen en 2. Acá pues tenemos los resultados que son 7, 25, 33, etcétera. Entonces, ahora vamos a calcular lo que son las medidas de posición. Estas me van a permitir en qué parte están posicionadas
esas medidas en la tabla. Entonces, la primera es la media aritmética. Esta pues indica el promedio. Esta se calcula y por ni dividido en n. Entonces tenemos que hacer un cálculo y en la distribución de frecuencia lo tenemos. Y que ya pues ya se los había explicado anteriormente cómo se sacaba. Este caso es 17 menos lo que es NI, que en este caso pues NI es 29. Se va a restar eso y nos dio 13,33. Eh, no, 493, perdón. Entonces hacemos cada uno con cada valor y nos dio 2.730.000. Entonces ese fue el resultado de Y por NI. Esto lo dividimos por 90, que N es la cantidad de la muestra, que es 90 y nos dio 30,33. Entonces, este es el promedio de las edades de las personas encuestadas. Ahora, ¿cómo hacemos la mediana? La mediana pues indica el punto medio, lo hallamos de acuerdo a esta fórmula que está acá. Entonces, primero lo que vamos a sacar de la fórmula es el n dividido a la 2 para podernos ubicar en la tabla. Entonces, n sabemos que es 90 y dividido en 2 nos dio 45. Si nos posicionamos en la tabla, pues sabemos que este queda en la primera. Si nos posicionamos acá en la tabla. En NI, este pues queda en el primer intervalo. Entonces, ahí está la mediana. Después, ahí agarro el ancho del intervalo que sería 21 menos 29. Entonces sería 21 más ancho del intervalo que sería el 8. Entonces acá calculamos el resto de datos. El n dividido a la 2 pues era 45, ya lo calculamos anteriormente. Menos NI, que es NI el anterior, que es pues el 29 y lo dividimos en NI. En este caso, si nos posicionamos en la mediana de esa posición es 19. Entonces lo dividimos en 19 y nos dio un resultado de 27,74. Después sería el punto medio de las edades de las personas encuestadas. Ahora vamos a hallar la moda que indica el punto que más se repite. Esta, pues para ubicarnos en la tabla, pues ubicamos de acuerdo al dato que es más alto. Entonces, en este caso, el dato más alto, pues es 29, es el primero. Entonces, ahí nos ubicamos en la primera posición. Entonces, sería DI, que sería NI menos NI menos 1. Entonces, sería 29 menos 0 porque no tenemos un NI anterior. Y 29 menos 19, que es el posterior de NI. Entonces nos da 10. Entonces esto lo representamos en la fórmula y nos da pues el ancho del intervalo en límite inferior es 13 más el ancho del intervalo que es 8, entonces 29 y abajo 29 más 10. Esto nos dio un total de 18,95. Y para terminar, pues sacamos lo que es la desviación estándar, que está pues referente a la fórmula, tenemos que hacer otra, nos tenemos que ubicar en la distribución de frecuencias. Acá sacamos tres filas o tres columnas, y menos la media aritmética, elevado a la 2 y por NI. Esto nos dio un total de 1.515.488.000. Entonces 0,1. Eso lo colocamos en la parte superior
y lo dividimos por NI menos uno. Entonces, NI no, N menos uno. Entonces, N es 90 menos uno sería 89. Esto nos dio 174,02. Esto para sacar la desviación estándar le sacamos raíz y nos dio un resultado de 13,19, que indica la desviación promedio de las edades de las personas encuestadas, pues respecto a la media aritmética, que es 30,33. Ahora pues vamos con los análisis estadísticos de cada gráfico. Acá tenemos que pues el primero es el género femenino. Hubieron el género femenino con 63%, lo que puede influir esto en la percepción y los hábitos del consumo de los medicamentos. Ya el resto pues fueron hombres con el 37%. La mayor parte de los encuestados pertenecen a estratos socioeconómicos bajos, siendo como el estrato uno con el 38% y el estrato 2 con el 46%. El 10% de los encuestados aseguran que son estrato 3 y el estrato 4 con el 5% y el estrato con el 1% son los niveles más altos con una representación mínima. Entonces, la de antes, podemos verificar en la tablita que en el estrato uno tenemos el número socioeconómico 34, en el estrato 2 el 41, en el estrato 3 el 9, en el estrato 4 el 5, en el estrato 5 el 1 y en el estrato 6 el 0. Frecuencia de infecciones. Muy frecuentemente con un 4% y frecuente con un 8%, las infecciones son habituales solo en un pequeño segmento de la muestra. Poco frecuente con un 56%, para la mayoría de las infecciones son ocasionales. Una parte significativa de la muestra, correspondiente al 32%, experimentan infecciones con frecuencia, aunque no de manera constante. Por lo que vemos en la tablita que muy frecuente tiene el número 4, frecuente 7, poco frecuente 50, nada frecuente 29. Listo. Asociación de antibióticos de organismos. El 56% de las personas asocia correctamente los antibióticos con bacterias, mientras que el 37% los vincula erróneamente con virus, lo que resalta la importancia de reforzar la educación en este tema. Los malentendidos sobre el uso de antibióticos, como lo indican el 5% de asociaciones erróneas con hongos y el 2% con parásitos, ya que podemos ver en la tabla que los virus tienen número el 33 y bacterias el número 50, hongos 5 y parásitos 2. Esta Vale, pregunta de la encuesta, tenemos lo que son el tipo de infecciones más comunes. Tenemos el 40% de las infecciones más comunes entre los encuestados son las respiratorias. Las infecciones urinarias y de piel son relativamente frecuentes con el 17% y 18%. Los problemas gastrointestinales, representando un 13%, son menos comunes en comparación de los mencionados anteriormente.
La gripa con un 3% y la amigdalitis con 1% son condiciones puntuales de menor coincidencia. Entonces, pues según lo que está representado acá, son las infecciones que pues, las personas presentan ocasionalmente. En este caso, pues la mayormente fueron las respiratorias. Acá tenemos, en esta pregunta, habla sobre la automedicación con antibióticos. Entonces, el 52% de los encuestados se automedica, lo que representa un riesgo para la resistencia bacteriana. Entonces, donde muchos dijeron sí, que se automedicaron, representa un valor del 47. Y los que dijeron no, representa un valor numérico del 43. Y el restante, pues es el 48% que pues eh, son responsables y no se automedican con estos antibióticos. Primera acción al tener una infección. El 29% acude al médico, lo que sugiere una confianza significativa en el personal de la salud. El otro 42% resulta en una farmacia y el 16% se automedica, lo que podría responder a factores como los costos o la accesibilidad a los servicios médicos. Y un 8% prefiere esperar a que la condición mejore por sí sola, mientras que un 4% opta por medicamentos naturales, reflejando una inclinación hacia métodos menos intervencionistas. Percepción de la automedicación en el entorno. La automedicación es vista como una práctica habitual por la mayoría, en un 46% considerándola común y en un 35% muy común en su entorno. Solo una minoría percibe la automedicación como poco habitual, con un 12%, considerándola poco común y con un 7% nada común. En la otra pregunta tenemos lo que son la información en la farmacia sobre los antibióticos. Entonces, la información que los farmacéuticos le damos a las personas. La mayoría cuenta con una información adecuada, con un 47% que siempre la recibe y un 23% que casi siempre lo hace. Un 29% obteniendo información solo algunas veces, mientras que un 1% nunca la recibe, señalando oportunidades para mejorar la atención farmacéutica. Hablamos anteriormente en la pregunta 10 el conocimiento que se debe tener para completar el tratamiento antibiótico. Acá tenemos el 86% entiende la importancia de completar el tratamiento, lo cual refleja una buena práctica de salud. Entonces, en una parte dijeron sí, representando un valor numérico de 77 personas. Los que dijeron no, representando pues el otro valor numérico de 13 personas. Claridad en la información que proporciona el farmacéutico. La mayoría con un 42% otorgando un puntaje de 5. Considera la información que es clara, lo que refleja un esfuerzo positivo desde el ámbito farmacéutico, ya que al momento de llegar a adquirir un producto, se es de gran ayuda o de gran motivación poder contar con un buen ámbito en la información de este medicamento. Familiaridad con la resistencia bacteriana. El 58% no está familiarizado con este concepto,
mientras que el 42% sí lo está, lo que resalta la necesidad de que el personal farmacéutico refuerce la educación y brinde una orientación más clara a la población. Listo. Tenemos un 42% de aquellas personas que votaron sí y un 58% de aquellas personas que votaron no. Por lo tanto, es de gran importancia dar a conocer estas cifras y que tomemos conciencia para poder informarnos, adquirir esta información que se es necesaria para proveer a dichos clientes o personas que requieran realmente de este medicamento, de esta información. Ahora vamos a hablar sobre la percepción sobre la automedicación y resistencia bacteriana. Bueno, de acuerdo a la encuesta que hicimos, vamos a ver cómo se muestran estos datos. Más de la mitad, con un 58%, reconoce el vínculo entre la automedicación y la resistencia bacteriana, mientras que un 42% aún desconoce esta conexión. Entonces tenemos una gran cifra entre las dos, donde unos escogieron sí, que representa el 52, y los que eligieron no representa el 38. Entonces, nosotros como personal farmacéutico tenemos que impulsar eso, pues a que brindarle la información necesaria a los clientes y pues las recomendaciones y todo lo que se debe sobre esos medicamentos, porque pues tenemos siempre una gran cifra donde pues no muchos conocen sobre la resistencia bacteriana. La otra sería interrupción del tratamiento por sentirse mejor. Entonces, acá según los datos, nos representa que el 66% interrumpe el tratamiento, una práctica que preocupa que puede fomentar la resistencia bacteriana. Esto resalta la necesidad de que el personal farmacéutico refuerce la importancia de completar los tratamientos y prevenga los riesgos para la salud pública. Entonces, este gráfico tiene mucha relación con el otro, porque aunque las personas sepan qué es la resistencia bacteriana, pues lo asocian como a bacterias o a un microorganismo, pero no saben muy bien el riesgo sobre esta, no lo tienen muy en cuenta, porque el 63%, aunque pues se siente mejor, deja este tratamiento, que es algo peligroso porque induce la resistencia bacteriana, que las bacterias crezcan cada día más. Entonces ahora vamos a hablar sobre la frecuencia de consultas farmacéuticos. Un 21% siempre y un 19% casi siempre buscaría asesoría, lo que refleja un porcentaje moderado que recurre a la orientación regular. El 49% consulta algunas veces y el 11% nunca, lo que sugiere una falta de hábito en buscar asesoría. Entonces, según la tabla, pues algunos votaron que siempre acuden al personal farmacéutico 19, casi siempre 17, algunas veces 44 y nunca 10. Entonces esto es algo alarmante porque las personas que van a una farmacia o una droguería van y compran el medicamento o se automedican y muchas veces no piden ayuda al farmacéutico. Almacenamiento de medicamentos en el hogar. El 51% guarda los medicamentos en el botiquín, lo que indica que la mayoría sigue buenas prácticas de almacenamiento. Un 10% almacena medicamentos en la nevera y cerca de la cocina, lo que indica la elección de lugares menos adecuados.
El 21% guarda medicamentos en cualquier lugar y un 8% los desecha, evidenciando que una porción significativa no sigue normas adecuadas de almacenamiento. Aquí en la gráfica tenemos el almacenamiento de los medicamentos. 8% aquellas personas que no los almacenan. El 21% aquellas personas que los guardan en un cajón o en cualquier sitio. Un 10% aquellas personas que los guardan en la nevera. Y un 10% también aquellas personas que los guardan en la cocina. Y un 51% en un lugar específico, lo que consideramos un poco alarmante. Importancia de desechar medicamentos. Bueno, el 83% reconoce la importancia ambiental de desechar los medicamentos de forma adecuada, lo que refleja una mayor conciencia sobre este aspecto. Y no solamente eso, es que nosotros como farmacéuticos también debemos orientar a las personas a una buena higiene o también una buena forma o manera de poder desechar los medicamentos y no reutilizarlos en personas que tengan ya patologías o en dichos animalitos, ya que esto pueden presentar reacciones adversas o caerles mal a las personas, entre otros. Ahora las acciones con antibióticos sobrantes. Esta pregunta tiene pues relación con la anterior. El 41% los guarda los medicamentos sobrantes, lo que podría presentar un riesgo de la automedicación en el futuro. El 17% desecha los medicamentos en la basura común, una práctica que puede tener efectos negativos para el medio ambiente. Solo una minoría sigue las prácticas responsables al punto de recolección con un 7%. El 26% no reporta sobrantes de medicamentos, lo que indica un uso ajustado y responsable de los antibióticos. Entonces, sí, como pues según las cifras, la responsabilidad pues es de todos y más de del personal de la salud, a que pues nosotros informemos y enseñemos a las personas a cómo desechar correctamente los medicamentos. Porque si miramos acá en la cifra, el 41% los guarda los medicamentos sobrantes o los guarda para un futuro, algo que no se debe hacer y menos con los antibióticos, porque si es para un tratamiento que fue definido, no se pueden volver a reutilizar. La otra serían las acciones ante el dolor de garganta. Entonces, ¿cómo utilizan o qué hacen las personas? ¿Cómo utilizan los antibióticos ante esta patología? Entonces, el 33% recurre a antibióticos y el 29% a remedios caseros. Una práctica que puede ser riesgosa, ya que no todas las infecciones de garganta son bacterianas. Solo el 17% consulta con un médico y el 11% toma analgésicos, lo que indica que menos personas busquen atención de un profesional. Y pocos prefieren no intervenir con un porcentaje del 7%, optando por no hacer nada. Entonces acá tenemos pues siempre un porcentaje grande que pues todas las personas cuando tienen dolor de garganta o infección en esa zona, tienen fiebre o presentan otros síntomas, van a la farmacia, lo primero que compran es antibiótico, antibiótico, porque creen que pues todas las infecciones y más las de garganta están relacionadas a infecciones bacterianas, lo cual pues es algo erróneo porque pues la mayoría son infecciones virales, entonces hay que tener eso en cuenta. Tratamiento para el resfriado.
La opción más elegida son los antigripales, con un 49%, los remedios caseros con un 24% que representan una alternativa común y los antibióticos con un 19%. Sigue siendo una opción común, aunque menos ideal. Y es que es normal que lleguen pacientes a las droguerías a que les prescribamos o que les recetemos de antemano antibióticos, lo cual está pues, mal prescrito o mal recetado, eh, que se le pueda enviar a una persona cuando tiene o padece síntomas de resfriado. Lo más común y normalmente es enviarle un antigripal. En la tablita tenemos los tratamientos del resfriado. Analgésicos con un 44%, los antibióticos con un 17%, los remedios caseros con un 22%, no hago nada con un 6%, voy al médico con un 1%. Frecuencia de uso de antibióticos para infecciones virales. Un 12% siempre y un 28% casi siempre usa antibióticos para infecciones virales. Una práctica inadecuada que contribuye al problema de resistencia bacteriana. Más de la mitad, de un 52%, usa antibióticos ocasionalmente para infecciones virales, lo que refleja una percepción errónea sobre su efectividad. Y es que en esto estamos claramente en un error porque primero que todo no sabemos qué tipo de infección tenemos en el momento y lo que queremos es como llegar a una solución de forma rápida y eficaz. Pero en vez de poder contar con varias opciones de saber qué es lo que realmente tenemos en cuanto a patología, vamos de una a la farmacia y pedimos prácticamente un antibiótico que no sabemos siquiera para qué es, cómo efectúa en nuestro organismo y cómo debemos consumirlo y cada cuánto. De esa forma estamos eligiendo como mal o estamos dando a entender que adquirir un antibiótico es como si fuera un dulce, un caramelo. Al contrario, debemos poder darle como una interacción al cliente, una información bien adecuada sobre este producto, cuándo se debe adquirir y cuándo no, y cuándo ir al médico para poder tener un chequeo. Bueno, podemos ver en la tablita que siempre son 11, casi siempre 25, a veces 47 y nunca 7. Acciones ante los efectos secundarios inesperados. La mayoría, con un 68%, buscaría ayuda al médico de inmediato. Una respuesta adecuada y positiva ante las posibles infecciones. El 19% buscaría infecciones en línea sobre los efectos secundarios y el 8,9% compartiría su experiencia con conocidos, mostrando una preferencia por alternativas que podrían no ser del todo precisas. Y un 5% ignoraría los síntomas y contribuiría con el medicamento. Una actitud preocupante que podría aplicar los riesgos para la salud. Entonces, pues en esta gráfica o en este cifras estamos correctamente, pues lo correcto es que si presentamos un efecto secundario, algún medicamento, no tan solo los antibióticos, pues lo que debemos recurrir es a un profesional. En este caso, un profesional de la salud, como lo sería un médico. Entonces, hay unos pocos que pues buscarían en internet o se les confiarían la información a los amigos, lo cual no es muy acertada porque primeramente en internet hay que saber buscar muy bien, porque todo lo que aparece en internet pues no es verdadero. Y pues confiársela a un amigo pues o familiar que de pronto no sepa ni el tema o algo que de pronto nos confunda más, entonces como que nos desorienta.
Ahora las reacciones ante restricciones alimentarias o bebidas con medicamentos. Entonces, la mitad con un 51% buscaría aclarar las razones de las restricciones, mostrando una actitud proactiva y responsable. Algunos recurren a diversas fuentes para resolver sus dudas, con un 17% buscando asesoría profesional y un 13% consultando información en línea. Un 13% seguiría las restricciones sin preguntar, lo que refleja una actitud de obediencia que puede ser positiva o negativa según el contexto. Y por último encontramos que el 6% ignoraría las restricciones en una actitud pues que sería riesgosa, que podría comprometer la salud. Entonces, lo recomendable acá es que pues buscaría por qué se están dando estas restricciones. Y lo más adecuado es que vaya con un profesional de la salud para que pues me oriente de manera adecuada. Medios utilizados para informarse sobre temas médicos. Internet, con un 50%, es la fuente más utilizada, lo que indica el acceso a información amplia. Un 27% consulta a otros profesionales en la salud, lo que muestra una parte significativa que recurre a fuentes confiables para obtener dicha información. Un 11% que recurre a las redes sociales, lo que sugiere una dependencia de fuentes que no siempre son verificadas. Un 6% consulta a amigos o familiares y el 3% a programas de televisión o radio, lo que indica que, aunque medios comunes aunque son medios comunes, estos canales son aquellos que informan sin relevancia. Un 1% recurre a libros o revistas y el 2% no ha utilizado otros medios, lo que relaja la menor incidencia en este contexto. Contamos con el 50% en cuanto a Internet. Libros o revistas, un 1%. Amigos o familiares, contamos con un 6%. Redes sociales, un 11%. Televisión o radio, contamos con un 3%. Consulta con profesionales, un 27%. Por lo que podemos ver mediante esta gráfica, es que usualmente las personas viajan a Internet para encontrar información un poco más amplia al respecto y un 27% en cuanto a consultar ya con un profesional en la salud. Hay que tener en cuenta que mucha información en Internet puede ser también errónea, también puede estar mal agregada o tener reacciones adversas, lo que es mejor y de forma segura ir como una consulta con un profesional de salud, en donde le vayan a dar consejos de vida y de calidad para mantener eh, una salud muy bien, digamos, de buena calidad. Entonces, recomiendo mejor que vayan a consulta o con un profesional. Importancia de la educación sobre el uso correcto de antibióticos. El 74% considera muy importante la educación sobre el uso adecuado de antibióticos, lo que es positivo para reducir la automedicación. Un 16% considera importante la educación sobre el uso adecuado de los antibióticos, mientras que un 10% le otorga poca importancia. Y es que sí, es la verdad muy importante tener una retroalimentación en cuanto a medicamentos, en cuanto a antibióticos, para así poder dar como una prescripción o una información dependiendo de medicamento y de dicha patología. Frecuencia de compra de antibióticos como la amoxicilina en farmacia.
Un 23% compra antibióticos con frecuencia y un 9% los adquiere muy frecuentemente, lo que sugiere un posible uso continuado o un mal uso de los mismos. El 57% adquiere los antibióticos solamente ocasionalmente, mientras que el 10% los compra casi nunca y el 1% nunca, indicando que menos personas recurran a ellos de forma rara. Entonces, acá, pues según las votaciones o lo que las personas eligieron, muy frecuentemente 8, casi nunca 9, frecuentemente 21 y poco frecuente 51 y nunca uno. Entonces, esta pregunta la podemos relacionar con las infecciones que pues las personas han representado frecuentemente, que pues no presentaban ocasionalmente o no muy seguido, pero como vemos en esta representación, pues presentan infecciones, pero muy poco frecuente se compra la amoxicilina. Pero hay que tener en cuenta que pues hay que utilizar estos antibióticos como la amoxicilina de manera adecuada, ya que pues en un futuro, si no tenemos en cuenta lo que es la resistencia bacteriana y no informamos bien al cliente, pues ahí sí nos tocaría, pues después los antibióticos que ya están no van a surtir efecto a las bacterias porque van a ser más resistentes y se van a volver más fuertes a esos antibióticos. Entonces, eso sería un costo un poco más para la sociedad, se puede decir, para investigar y mirar a ver qué otras moléculas se pueden implementar para, para esas bacterias resistentes. Y para finalizar, finalizamos con esta pregunta. Con este gráfico, perdón, conocimiento sobre los riesgos del uso inadecuado de los antibióticos para la salud a largo plazo. Entonces, según esta información, el 71% de los encuestados son conscientes de los posibles daños, lo que es positivo para la prevención de los problemas de la resistencia bacteriana. Entonces, como ya lo habíamos dicho anteriormente, las personas pues saben que qué es la resistencia bacteriana y cómo lo asocian a las bacterias, pero muchos no saben de los riesgos ni de las restricciones ni nada de eso que se podrían presentar si no utilizamos de manera correcta los antibióticos. Conclusiones. El 63% de los encuestados son mujeres, lo que podría incluir que en las percepciones y comportamientos de salud observados las diferencias de género en la automedicación y en la frecuencia de consultas médicas destacan como aspecto relevante para futuros estudios. Automedicarse con antibióticos es una práctica común entre el 52% de los encuestados, lo que representa un riesgo significativo para la salud pública al contribuir al desarrollo de resistencia bacteriana. Aunque el 68% sabe que debe completar el tratamiento, el 63% lo suspende al sentirse mejor, lo que reduce su efectividad y fomenta la resistencia bacteriana. La automedicación se percibe como una práctica común por el 86%, lo que evidencia su preocupante normalización y la necesidad de intervenciones para reducir sus riesgos. Acá tenemos más conclusiones. El 58% desconoce la resistencia bacteriana, evidenciando pues así una falta en la educación que limita las medidas preventivas y exige a las campañas pues que tengan conciencia. El Internet es la principal fuente de medida con un 50% de los encuestados
pero su calidad varía, pues esta pueden tener datos erróneos, resaltando la necesidad del acceso a información confiable. El 74% de los encuestados considera muy importante educarse sobre el uso adecuado de los antibióticos, mostrando una disposición positiva que favorecería la implementación de programas de concienciación. La otra sería, aunque el 83% de los encuestados reconoce la importancia de desechar los medicamentos correctamente, el 41% aún los guarda. Pues esto puede aumentar el riesgo del uso indebido, pues, de estos medicamentos, pues, a futuro. Y tenemos estas conclusiones. Solamente el 21% consulta regularmente al farmacéutico, lo que pues refleja una falta de hábito que puede fomentar al mal uso de antibióticos y la automedicación. El 30% de los encuestados recurre a los antibióticos para tratar como dolor de garganta, lo que refleja un uso inapropiado, ya que muchas veces esta patología no está usada por bacterias. Y por último, al recibir la información, al adquirir los antibióticos, varía entre los encuestados del 43, 47% siempre la recibe, mientras que el 1% nunca, lo cual indica una falta de consistencia en la orientación farmacéutica y afecta el uso adecuado de estos medicamentos. Entonces, esto pues ya sería todo para finalizar. Más que todo, nosotros como estudiantes de la tecnología en regencia de farmacia, es que concientizar pues los profesionales de la salud a que sean responsables con estos medicamentos, ya que pues estos medicamentos, si esta problemática no se tiene en cuenta, puede aumentar mucho más el número de mortalidad y pues el de morbilidad también, lo cual pues sería un signo muy alarmante porque pues se sumarían pues cada vez el número de muertos. Y pues esto desencadenaría pues una problemática más adelante, que sería mundial, pues con estos antibióticos buscando pues otras moléculas pues para poder combatir estas bacterias que pues se volverán resistentes. Entonces es como más que todo, porque todos somos responsables de esto, tanto pues del personal de la salud como las demás personas. Entonces es responsabilidad de todos que pues los medicamentos, no tan solo los antibióticos, puedan conservar su eficacia, seguridad y efectividad. Bueno, yo también estoy de acuerdo con lo que opina mi compañero. Al ser un farmacéutico, un tecnólogo en regencia de farmacia, debe adquirir ciertos conocimientos para poder ya estar en el ámbito de droguería, poder llegarle al cliente, al paciente con nuestros conocimientos y poder guiarlo al momento de que se presente una patología o que necesite un antibiótico. Por lo mismo, es excepcional poder adquirir conocimiento, información del mismo y también poder dar como pautas al momento de dispensarlo o de siquiera uno mismo tomarlo, adquirirlo, saber que se debe presentar como tal un tratamiento, una dosificación de acuerdo a la persona y también de acuerdo a su peso. Entonces con estas recomendaciones que hicimos, finalizamos nuestra exposición sobre esta investigación que realizamos sobre la resistencia bacteriana, lo cual pues eh,
pues deja un mensaje muy positivo pues para la sociedad a que pues pues aprendamos a pensar o como a reflexionar sobre la resistencia bacteriana. Entonces, con esto terminamos. Gracias por su atención y ya sería todo. Gracias.